Cuando menciono errores occidentales, no significa que esté afirmando que, por el contrario, Rusia sea impecable y solo la pobre víctima. No son esas las categorías en las que pienso. Cuando explico y analizo la política de Putin en sus inicios como presidente, no tiene nada que ver con justificar sus actividades posteriores, tanto en política interna como externa. Explicar no tiene nada que ver con justificar. Ese es uno de los grandes malentendidos de nuestro tiempo. Me concentro en los errores occidentales por dos razones. Primero, porque se examinan menos en nuestro entorno, así que de alguna manera equilibrar. Y por otro lado, uno debería conocerlos para no repetirlos. Esto nos lleva a la cuestión fundamental que debe responderse. ¿Persigue Rusia intereses imperialistas o se trata de una arquitectura de seguridad funcional que incluya a Rusia? Esto debe debatirse basándose en hechos, es decir, de manera analítica y no ideológica o moral. No ayuda que los políticos alemanes diseñen escenarios de amenaza y adviertan, cito, de las fantasías de gran potencia de Putin. O que los expertos desarrollen cronogramas según los cuales los rusos estarán en Berlín en 5 años. Tales declaraciones fomentan más el miedo que ser el resultado de una evaluación objetiva de la situación. Incluso el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, que no es precisamente conocido por su moderación hacia Rusia, ha dicho recientemente que actualmente no hay una amenaza por parte de Rusia. Algo similar se encuentra también en varios documentos estratégicos de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué esta alarma? Si se deben continuar los enormes esfuerzos para apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia financieramente y con armas, se debe fomentar el miedo a un ataque ruso más allá de Ucrania. Así se lleva a la población a aceptar todo esto sin resistencia. A esto se suma la afirmación de que nuestra democracia y libertad se defienden en Ucrania. Eso es tan poco cierto esta vez como lo fue en su momento en Afganistán, cuando se decía que nuestra libertad y democracia se defendían en el Hindu Kush. Desafortunadamente, hay ejemplos repetidos en la historia que muestran que las imágenes de amigo-enemigo y la demonización del adversario sirven para preparar a toda una sociedad para la guerra. Una consideración sistemática y cronológica de las declaraciones rusas y de la política rusa muestra una y otra vez que a Moscú le interesa un lugar adecuado en la nueva arquitectura de seguridad. Esto se hizo necesario después de que la confrontación este-oeste pareciera superada a finales de los años 80. Tras la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN debería haberse transformado de manera lógica. Hubo plan de no incluir la miembros excluyente de Rusia. La OTAN fue fundada originalmente como una ala defensiva. Die NATO war mal als Verteidigungsbündnis gegründet worden. Nur der Feind, also Sowjetunion oder Russland, Solo que el enemigo, es decir, la Unión Soviética o Rusia, ya no existía. Así que se necesitaba una nueva misión y se proclamaron las operaciones fuera del área, es decir, operaciones fuera del propio territorio. Desde mi punto de vista, eso fue el principio del fin. En lugar de incluir de alguna manera a la enorme Rusia en términos de seguridad, la OTAN no se transformó estructuralmente, sino que simplemente se expandió hacia el este. Aunque existía el Consejo OTAN-Rusia, este era más bien una corrección ética y no una participación en igualdad de condiciones. La expansión hacia el este de la OTAN fue en cualquier caso uno de los mayores errores desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eso lo vio también el veterano ministro de Asuntos Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher. Y lo que quizás es aún más significativo, incluso George Kennan, en esencia el arquitecto de la política de contención estadounidense, dijo en ese momento, y cito textualmente, creo que es un error trágico. No había ninguna razón para ello. Nadie amenaza a nadie.
Y un poco más adelante dice, por supuesto que habrá una mala reacción de Rusia en el futuro. Y entonces ustedes, los que amplían la OTAN, dirán, así son los rusos. Siempre se lo dijimos, pero eso es completamente incorrecto. George Kennan, que según mi conocimiento no se identifica con el significado actual de comprensivo con Rusia. Con la perspectiva de la OTAN para Ucrania, un vecino inmediato con un significado histórico y emocional especial para Rusia, se había superado el límite del dolor. La necesidad de seguridad de Rusia a menudo se ridiculiza en la agenda política de Occidente. Se argumenta, país enorme, ¿quién podría amenazarlo? Pero una mirada al mapa y a los documentos estratégicos muestra que se busca la fragmentación de Rusia y un cambio de régimen en Moscú. Una diferencia clave en política de seguridad entre Rusia y Estados Unidos radica simplemente en la geografía. Ein entscheidender sicherheitspolitischer Unterschied zwischen Russland und den USA besteht schlicht in der Geografie. Die USA haben westlich und östlich ihres Landes Ozeane vor der Tür. Estados Unidos tiene océanos al oeste y al este de su país. Al norte tienen a Canadá como socio de la OTAN y al sur el país limita con México, del cual no hay riesgo en términos de seguridad para Estados Unidos. Con Rusia, la situación es completamente diferente. Rusia se extiende sobre una enorme masa terrestre con más de 22.000 kilómetros de frontera terrestre, que en gran parte es difícil de defender. Rusia tiene 14 vecinos, no solo 2, y con algunos de los países, las de estas países están fuertemente tensas. Desde el punto de vista de la seguridad, es una tarea cualitativamente diferente, que naturalmente también conduce a otras sensibilidades. Lo que tampoco se debe olvidar son los miedos históricos de Rusia. Siempre estamos programados para reconocer los miedos históricos de Polonia y los estados bálticos. Eso es correcto. Pero no reconocemos los miedos históricos de Rusia. En 1904, Rusia fue atacada por Japón en el este. En la Primera Guerra Mundial, las tropas alemanas ocuparon grandes partes de Rusia. Sí, y luego, por supuesto, no hay que olvidar la invasión alemana de 1941 con todo el sufrimiento inmenso e inimaginable crueldad. Más atrás en el tiempo, pero aún presente, está también el ataque francés bajo Napoleón en 1812. Los miedos y sentimientos de amenaza rusos tienen un trasfondo real. Estos miedos están en absoluto contraste con los de Estados Unidos. Debido a esta combinación de experiencias históricas y ubicación geográfica, la situación de amenaza se presenta de manera muy diferente para Rusia. Para comparar, Rusia tiene 11 bases militares fuera de su propio país, de las cuales 9 están en las inmediaciones de Rusia. Estados Unidos tiene casi 800 bases militares en más de 70 países del mundo. ¿Quién amenaza a quién aquí?